vuelta, bienvenidos a este momento crucial en su vida, donde van a empezar a reevaluar o repensar en qué lugar están parados sus padres, ¿no? Y desde ese lugar empezar un camino de sanación distinto al que me imagino que han intentado hasta ahora, porque hasta ahora esto es como cuando uno está enfermo, o ataca la bacteria o levanta las defensas. Nosotros acá en este caso vamos a levantar las defensas en vez de atacar a la bacteria. Vamos a hacer al revés, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasan un montón de cosas en nuestra vida que nosotros creemos que tienen que ver con el mundo, el infinito, en que nosotros somos así, los otros son asá, y nunca nos ponemos a pensar eso que puede llegar a tener que ver con lo que vivieron nuestros padres, lo que vivimos nosotros con respecto a nuestros padres, y lo que para mí hoy creo que es bastante fácil de ver, que son las estructuras, para ustedes todavía va a ser un poco más complejo ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que entiendan un poco, recién se acaba de ver una chica que ella tenía parejas no disponibles. Uno casado, o sea, con pareja, y otro casado con la cocaína, más o menos para decirles, pero a la larga ella era la número 2 en todas las relaciones. Y yendo a su infancia, los padres la dejaban los fines de semana siempre en la casa de la abuela. Hasta en una oportunidad el padre le ofreció 500 pesos con tal que se quedara a dormir en la casa de alguien. Por lo tanto, como me criaron siendo no la prioridad, siendo el número 2, y yo repito eso con las parejas. Parece muy difícil para el que está dentro del lugar, pero para el que lo ve de afuera, la estructura muchas veces es parecida. Entonces, cuando me doy cuenta de la estructura, me doy cuenta que no es que yo tengo mala suerte, o que no sé qué, sino que como mi inconsciente consideró que así es como yo crezco, así es como yo después sigo viviendo. El amor tiene que ver con eso, que es lo que me dieron papá y mamá, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir cuestionándonos. Las que tengan dudas pueden abrir el micrófono y hablar. Cuestionándonos un poquito en qué lugar estamos para ver cómo lo podemos sanar. Lo primero va a ser quizá entender nuestra vida, ¿no? ¿Se ve? No, ni siquiera me presenté, yo arranco a hablar, ¿cómo soy, no? Qué horrible. Esperen que voy a dejar de compartir la pantalla. Las que están en su casa, si quieren abrir la cámara, para mí es más lindo ver las caras de las personas a las cuales les hablo. Pero bueno, entiendo que a veces hay gente que está trabajando y no puede, y está todo bien. Pero si pueden, tienen el internet suficiente, pueden abrir las cámaras. Entonces me voy a presentar para los que no me conocen, que ya me deben de haber visto en internet. Soy Bettina, trabajo hace casi 6 años solo de esto, pero en realidad soy contadora pública, trabajaba en una empresa multinacional, hasta que nació mi hijo, el más chico, y él me empezó a hablar de sus otras mamás, de cuando él era viejo, y ahí empecé con todo este camino a cuestionarme o recuestionarme qué era lo que le pasaba al niño, si lo llevaba al Vilar de Bo o si intentaba entender qué le pasaba. Y bueno, de ahí decidí por suerte la número 2, empecé a tratar de entender qué le pasaba y eso me llevó a aprender todo lo que pude con respecto a todo lo que tiene que ver con otros temas, ¿sí? Y bueno, y de estos temas que doy o que hablo, son los que más me llenan a mí. Hay otro montón de temas, evidentemente, gracias a Dios, pero constelaciones familiares, psicogenealogía, biodecodificaciones, con lo que yo me siento más cómoda. Terminé la presentación. No sé si quieren saber algo más. Bueno, en Instagram lo tienen o por ahí, y aparte cada tanto me presento. A unos cuantos los conozco, los que no los conozco, bienvenidos. Es un gusto que estén acá y que puedan empezar a cuestionarse sus vidas. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. Para los que ya conocen más o menos mi modalidad de trabajo, yo parto, que evidentemente puede ser erróneo, parto de que trabajo con adultos. Y parto de tratar de que el adulto, que son ustedes, logre darse cuenta de las cosas que les pasan, cuestionarse, por eso a veces doy demasiado teórico, pero la idea es que es la reflexión, que puedan cuestionarse dónde estar parados y ver de ahí cómo sanar, cómo tomar las riendas de mi vida y arrancar a sanar. Eso tiene que ver con una actitud adulta, que claro, evidentemente no siempre la tenemos, porque si la tuviéramos no estaríamos bien.
Entonces, la postura adecuada para el trabajo es tomar conciencia de cómo me siento en cada situación de mi vida, cuestionar. Y entonces esto habla un poco de un estado, no de quietud, pero sí de reflexión, ¿no? De, bueno, me peleé con la almacenera, pero cuando me peleé con la, ¿qué me dijo? ¿Por qué me dolió? ¿Qué pensé? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, no? ¿Por qué me siento como me siento? Entonces, eso ya es dejar de echarle la culpa fuera a lo que le pasa y empezar a pensar qué me pasa a mí con respecto a eso. Y a eso es lo que yo le llamo actitud adulta, ¿no? Tomar las riendas de lo que me está pasando, ¿sí? Entonces, esperen que siga entrando gente. Tomar conciencia de mis emociones, de lo que me pasa en mi vida aquí y ahora, y me doy cuenta de en qué ámbitos tengo dificultades. O sea, lo primero que les voy a pedir, vamos a hacer un ejercicio como de preguntas, es que ustedes vean en qué ámbito de su vida sienten que tienen dificultades. Por ejemplo, en la pareja, por ejemplo, en el trabajo, cuando me relaciono con mis jefes, cuando, no sé, las cosas que ustedes sientan que todavía no llegan o no logran, o terminan siempre en el mismo tipo de vínculos, o terminan siempre en el mismo lugar, ¿no? Dificultades, conflictos o situaciones donde no resuelvo de modo adulto lo que pasa. Yo, por ejemplo, después de mucho tiempo me di cuenta de que yo siempre, de alguna manera, o me excluían de los grupos, o yo hacía algo para irme, o de alguna manera, a la larga siempre terminaba yéndome, ¿no? Por la razón que fue. Y evidentemente soy la excluida de mi clan, entonces es comportamental. No tiene que ver ni el grupo en el que estoy, ni yo mucho, más tiene que ver con esto de que yo para sobrevivir necesité no pertenecer o no estar con mi clan de origen. Y mi biología cree que ahí está a salvo. Mi inconsciente cree que eso es lo a salvo, porque así fue que crecí. Entonces, estoy un rato con un grupo y a la larga es como que termino, es demasiado grupo, ¿no? Entonces, hasta que me doy cuenta y entiendo que el grupo no tiene la culpa, sino que es algo que tiene que ver conmigo. Entonces lo tengo que trabajar yo. Eso es la actitud responsable adulta. Y entender que es un tema mío. ¿Sí? Bueno, lo estoy trabajando todavía. No, es cierto, ¿no? Pero claro, cuando uno ya se da cuenta, ya sabe que es propio, ¿no? Entonces, bueno, qué dificultades, qué conflictos o situaciones donde no resuelvo de modo adulto lo que pasa. ¿Qué sería esto, Clifford? Entonces, voy a tomar la responsabilidad de que todo es una representación de mi interior. O sea, hoy vamos a suponer que todo lo que pasa afuera tiene que ver con nosotros. Evidentemente no siempre es así, ¿sí? Pero para trabajarlo, el único que tengo posibilidad es conmigo mismo, así que trabajo conmigo. Entonces, conflictos no resueltos en mi infancia que sigo proyectando hacia los demás. Lamentablemente, todo va para ahí, siempre, ¿no? ¿Qué me pasó en mi infancia? ¿Qué cosas viví? Y hay algunas que nos damos cuenta, ¿no? Evidentemente, hay algunos que tuvimos infancias complejas y sabemos que tuvimos infancias complejas o con situaciones complicadas. Y sabemos que por ahí viene la cosa. Pero quizá hay pequeños detalles que no nos damos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, esta muchacha que se acaba de ir, porque bueno, siempre hablo de los ejemplos últimos porque como que me quedan. Claro, el padre de ella murió muy joven, ella era muy chica. Por lo tanto, el padre pasó a ser Dios flotando en el cielo, y todo esto de que el padre era el que lo dejaba en la casa de la abuela y que el padre le pagó para que se fuera un fin de semana, todo eso ella como que le había olvidado, ¿no? Entonces, no es enojarnos con papá, es pararnos en la situación real que pasó, darle una conciencia de la realidad de quién era papá y de ahí pues empezar a sanar, ¿no? No idealizarlos, por ejemplo, en este caso puntual, ¿no? El momento en el cual ella llegó, ella estaba en el auto durmiendo, se despierta, tenía 5 o 6 años, y los padres estaban en el casino jugando, y ella solita de noche en el auto durmiendo. Se despertó y estaba solita en el auto. Abrió la puerta del auto, imagínense, porque de última, no sé, dejarlo trancada. Abrió la puerta del auto y había una cuidacoches ahí, que se quedó hablando con la niña, ¿no? Entonces, nada, esa fue la situación que trabajamos hoy puntualmente, no debe tener muchas. Entonces, la idea es encontrar esas situaciones de alguna manera para que ustedes puedan entender que lo que les pasa a ustedes con los demás o con el mundo exterior no es porque ustedes no están bien, o locos que le digo yo, sino que tiene una causa y que la coherencia con eso va a hacer que ustedes puedan cuestionarlo y empezar como a cambiar. Entonces,
Tercer punto, asumir desde mi lugar la responsabilidad de hacerme cargo de mi ser en el presente, agotando las emociones no expresadas de las experiencias del pasado. Para eso necesito verlas y lograr pararme emocionalmente en el lugar más sano para mí. ¿Se entendió? Parece fácil, pero